Saludos a todos los que nos acompañan en este día. Me encuentro con el doctor Rafael Mejías Ortiz, que es el recurso del día de hoy, que va a estar trabajando con nosotros lo que sería la charla interactiva, ¿verdad? La charla virtual que lleva por título Responsabilidad Social en las redes sociales en tiempos del COVID-19, que es el coronavirus. Doctor, gracias por estar con nosotros. Esta charla se constituye una de las que estábamos trabajando en la serie 2020 Virtual Sessions o Virtual Video Conference, la serie de videoconferencias educativas del Club Rotario Canóvanas Río Grande. Le agradezco mucho su tiempo en el día de hoy y toda suya la sala. Bueno, pues saludos a cada uno de ustedes. Gracias a mi amiga, la doctora Noemí Rodríguez, excelente ser humano. Estudiamos juntos, ¿verdad? Nuestro doctorado, así que sufrimos mucho, lloramos mucho, pero al final del día nos disfrutamos todas esas noches de agonía. Y este es el propósito. Uno cuando tiene una meta, tiene un propósito de vida. En el caso de nosotros era el propósito de, ¿verdad?, de prepararnos mejor académicamente y se nos dio, y esos pasos fueron importantes, esos sacrificios, esas noches de desvelo, esos trabajos que habían que hacer, pues hicieron, gracias a Dios, que nosotros ya va para 2 años que tengamos, bueno, más de 2 años ya, que nuestro doctorado en educación. Así que muy agradecido Sí. de Papá Dios por esta oportunidad, muy agradecido de ti, Naomi, por esta oportunidad de un poco hablar de la responsabilidad social en las redes sociales en estos tiempos, precisamente porque me parece que es pertinente realzarlo debido a todas estas situaciones que están pasando de ansiedad, y me parece que es parte de no reconocer cuál es nuestra responsabilidad social. Pero para mí lo más importante es que los amigos que nos están viendo sepan que esto de responsabilidad social no viene del vacío, viene sobre la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la manera en que nosotros los seres humanos nos conectamos con las demás personas de una forma, ¿verdad?, saludable y armónica. Y eso está dentro de nosotros, por eso es que nosotros somos personas y entes sociales. Así que eso viene en el paquete. La inteligencia social viene en el paquete, y de hecho, todos lo tenemos y todas lo hacemos diariamente en nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que no sabíamos que eso existía. Es igual que y tú lo sabes, Naomi, lo de la inteligencia múltiple. Sí, A señor. veces pensamos que lo que tenemos es una inteligencia y realmente tenemos un sinnúmero de distintas inteligencias que orgánicamente las trabajamos sin saber que hay un proceso en ellas. Así que no hay que irnos muy lejos para poder manejar las inteligencias. Así que dicho esto de la inteligencia social, es importante entonces definir qué es la responsabilidad social. Y la responsabilidad social, hay multiplicidad de personas que han hablado de la responsabilidad social, y nos estamos enfocando solamente en dos. Pero es bueno que nuestros escuchas y los que nos estén viendo tengan claro que todas esas cantidades de definiciones de responsabilidad social, siempre básicamente hay dos elementos presentes, que es el compromiso y el individuo. Siempre esos dos variables van a estar, y probablemente pudiéramos estar hablando de una tercera, que sería la comunidad. No importa si es una responsabilidad social empresarial, que es la que más como que nosotros estamos más acostumbrados. Más allá que eso, todos tenemos una responsabilidad social, y vamos a ver en estas dos definiciones que los elementos básicos son el compromiso y ciertamente son las personas. Hay una institución que se llama Ethos de Brasil, una organización sin fines de lucro que ha hecho muchísimas cosas y ha orientado y ha capacitado a muchísimas organizaciones sobre su responsabilidad social empresarial. Y ellos establecen
que la responsabilidad social es el compromiso de los miembros de una comunidad o de la sociedad, de la persona como parte de ese ecosistema especial. Entiéndase, en otras palabras, que cuando hablamos de ese compromiso según el Instituto Ethos, estamos hablando del compromiso que tiene esa persona con su comunidad, con su sociedad o en el área, en el entorno donde está. ¿Verdad? En este caso, el instituto habla mucho de lo que tiene que ver con el empresarismo. Es bueno también señalar, ¿verdad?, que ethos es una palabra griega que de ahí es que sale la palabra ética. Pero cuando vamos entonces a ver la otra, que es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos con nuestro entorno, tomando conciencia de las acciones que tenemos que tomar. Eso es una de las definiciones de Daniel Goleman, un psicólogo muy famoso que lo conocemos mucho por las inteligencias emocionales. Así que volvemos, lo importante de la responsabilidad social, nosotros no queremos que ustedes se vuelvan investigadores ni estudiosos del tema. Lo que sí a nosotros nos gustaría es que entiendan la palabra, lo que significa la responsabilidad social en estos momentos, que de hecho se ha hablado mucho desde hace 2 años acá, desde que nos vino Irma y María y nos devastó bastante a la sociedad, y se habla mucho de resiliencia, de responsabilidad social. Pues ya usted sabe que cuando estamos hablando de responsabilidad social, estamos hablando de un compromiso que usted tiene, ya sea en su campo laboral o en el campo, cuando hablamos del campo individual, pues es su compromiso que tiene con su familia y con su comunidad. Disculpa que te interrumpa, Rafael, una de las razones particulares por las que teníamos interés en tocar este tema era por la grande preocupación de la cantidad de información que se comparte en las redes sociales en este tiempo. Nosotros, pues, en mi caso, como profesional de la educación y en el caso tuyo, vamos siempre dirigidos a que nuestras orientaciones, nuestras charlas y nuestros procesos educativos estén basados en estudios empíricos, en evidencia verificable. Y una de las preocupaciones con las que se me acercan las personas, te voy a dar un ejemplo. En mi casa, mis padres, todo lo que ven lo comparten, todo lo que les llega les afecta. Entonces, ellos provienen de una generación distinta a la nuestra. Nosotros estamos muy dirigidos, claro, también por la profundidad de lo que nos dedicamos y la preparación que pudimos tener, vamos dirigidos a que no toda información es una información que yo voy a asimilar como correcta hasta tanto yo valide que esas fuentes son fuentes confiables. Pues entonces hay ciertas, ¿verdad?, comunidades que no sabemos cómo identificar lo que son fuentes verificables. Y nosotros sí sabemos cuál es nuestra responsabilidad y qué información vamos a compartir o no, cuál interpretación, si en síntesis nosotros hacemos de este o aquel otro dato, y no nos afecta a esa parte emocional. Tampoco tendemos a afectar nuestro entorno social porque tenemos lo que habla Goleman de esa conciencia de nuestras acciones, nuestra manera de educar y cómo eso pudiera afectar a otras personas. Así que eso fue una de las, y es en su esencia, una de las razones por la cual estamos dando esta charla. Gracias, Rafael, y disculpa la interrupción. No, para eso estamos, esto es un conversatorio. Es importante, ¿verdad?, que aunque vamos a hablar de responsabilidad social en las redes sociales y era un aspecto básicamente individual, de forma rápida, pues para conocimiento de todos, pues vamos a hablar de las 4 responsabilidades sociales que nos establece precisamente Daniel Goleman. La primera es la responsabilidad social ambiental. Ese es el sentido de preservación para mantener un medio ambiente sano que promueva, ¿verdad?, distintas acciones. Y nosotros, típicamente, cuando hablamos de algo ambiental, pensamos en árboles y empezamos en agua. Pero se nos olvida, por ejemplo, que hay una contaminación visual. Esas áreas ilumínicas que de noche tú ves que en la gráfica la estás presentando, eso es una contaminación visual. Así que eso nos afecta, y el que no lo crea así, pues vaya a uno de estos áreas que hay
estos tipos de situaciones para que vean si realmente usted puede percibir lo que la gente que vive alrededor tienen. Así que esas pantallas preciosas y lumínicas que de todo su esplendor a los vecinos, yo estoy seguro que les afecta y les debe estar dando ansiedad. Así que eso es una de nuestras responsabilidades sociales ambiental que tenemos que manejar y que ciertamente un poco le cae al gobierno. Pero de eso es lo que estamos hablando, más allá del mar, más allá de conservar nuestros acuíferos, también está eso, igual que los ruidos en exceso. Eso también es un tipo de contaminación auditiva. Así que a eso nosotros tenemos que manejarlo desde nuestra propia trinchera como individuo, de que nuestro entorno, de que nuestro ambiente, de no estar cortando árboles por la necesidad porque botan hojas y todas las tardes tenemos que estar limpiando el patio, usted tiene una responsabilidad social también en ese sentido. También vamos a estar hablando del compromiso, ¿verdad? Como acabamos de mencionar, del gobierno. El gobierno tiene el compromiso de lograr estrategias distintas con las expectativas que tenemos todos los ciudadanos de este país. Y en esta coyuntura histórica en la que tenemos, en la que estamos viviendo mucho más, desde la entrada del Internet, de las redes sociales, pues la tecnología ha tomado una parte importantísima en los procesos del gobierno. Por lo tanto, el gobierno tiene que tener esa responsabilidad de cumplir con las expectativas de nosotros los constituyentes para que tener un mejor gobierno y tener un mejor país. No es lo mismo el 2020 que en el 2070, en 1970, en 1980, inclusive en 1990, y pudiéramos llegar hasta básicamente 2005, 2010, que esto del Internet no estaba tan en todo su apogeo y era complicado trabajar de verdad, el gobierno. Tenemos que imaginarnos cómo lo es ahora, que cualquier error que se cometa, instantáneamente todo el mundo lo va a saber, porque la Internet ha provocado ese día a día sea más rápido, tienes que vivir más rápido, tienes que tomar decisiones mucho más rápidas. Así que el gobierno como institución tiene que tener una responsabilidad social con sus constituyentes y día a día debería estar trabajando en ese proceso, que es un proceso más complicado mientras esté el gobierno, las redes sociales y mientras esté el Internet como está en estos momentos, que todos los meses hay algo distinto. También vamos a hablar entonces de la próxima responsabilidad social, que es la comunitaria. Y esta es tan sencillo como decir la responsabilidad que usted tiene y que yo tengo y que Naomi tiene, que no me tiene con usted, con su familia y con su comunidad. A mí me da mucha curiosidad, por no decir incomodidad, cuando pasó especialmente María, cómo la gente de todo tipo de estrata social, hasta personas del gobierno, decir que no sabían que detrás de su casa había familias, que habían casas. Entonces, lo dicen de una forma que tú dices, ¿dónde está su responsabilidad social comunitaria en ese sentido? Nadie les explicó a todas esas personas que tienen una responsabilidad social con ellos y con la comunidad. Y debe de alegarse, debió de haberle dado vergüenza de decir, expresar eso, porque significa que probablemente muchos ancianos fallecieron en tu comunidad porque tú no te dignaste a verificar los vecinos de al lado o los de la calle o el de atrás para verificar si había un anciano que necesitaba algún tipo de máquina para poder respirar. Verificar si esas personas, adultos mayores, tenían el dinero o la compra necesaria para poder subsistir. Así que si hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro, es nuestra responsabilidad social en la comunidad y la de nosotros como individuos. Así que yo espero, ¿verdad?, que de ahora en adelante, cuando pasen situaciones, no escuchar
a personas decir que no sabían que en su comunidad faltaba algo, o una persona falleció porque no tenía alimento, o porque nadie sabía que él necesitaba un ventilador o el aire para poder subsistir. Así que, ojo con esto es algo bien serio y nos compete a cada uno de nosotros. Y por último, y no menos importante, definitivamente, está la responsabilidad individual, que es la que nosotros tenemos como individuos, como personas, la que nosotros tenemos con lo que hacemos en nuestro propio ecosistema, desde tu casa, desde tu comunidad, desde tu trabajo, desde la trinchera en la cual tú te estés, donde tú te pasas diariamente. Ahí tú tienes tu responsabilidad social. La responsabilidad social de decir y actuar de forma correcta en un gobierno democrático. Nos guste o no nos guste, es un gobierno democrático. Por lo tanto, nosotros, como es un gobierno democrático, hay democracia con todas, ¿verdad?, las faltas que trae la democracia en algunas ocasiones o en algunos momentos. La realidad es que nosotros tenemos la oportunidad de salir y estar donde nosotros queramos estar y hacer las cosas que queremos hacer, aun cuando tenemos unos límites, ¿verdad?, por la Constitución y por las leyes que rigen todos los países. Así que esta responsabilidad individual de nosotros y de nuestro entorno es demasiado importante y especialmente en esta situación del coronavirus. No cabe la menor duda que el Internet cambió nuestras vidas. Antes necesitábamos los periódicos y leer los periódicos para saber dónde estábamos, qué estaba pasando, qué pasó ayer, ¿verdad? Ahora el Internet, la magia del Internet es que pasa algo ahora precisamente en estos momentos y 2 minutos más tarde, 1 minuto más tarde, alguien está hablando de lo que está sucediendo. Así que así de importante es lo que está pasando con el Internet. En tiempo real. Y hablamos del Internet, pero entonces ahora hablamos del macro, ahora vamos a lo micro. Y vamos a hablar ciertamente de las redes sociales. ¿Qué son, verdad, las redes sociales? Si lo vemos, ¿verdad?, en el aspecto un poco, vamos a decirlo, educativo, es una comunidad virtual, ¿verdad? Es otra palabra que está bien de moda en estos momentos. Sobre todo en este tiempo, sí. Exacto. Donde los usuarios interactuamos con otras personas de todo el mundo. Que de igual manera es una plataforma para comunicarnos con personas, con amigos, conocer nuevos amigos, compartir fotos, compartir videos, compartir alegrías. Así que a eso es lo que nos hablamos de las redes sociales. De hecho, yo entiendo que las redes sociales, si no han pasado ya las llamadas telefónicas, muy probablemente estarán muy cerca de eso, porque ya nosotros nos comunicamos por texto o hacemos un voicemail desde nuestras plataformas, por ejemplo, de WhatsApp. Pues tú por ahí ya hablas e inclusive hasta, ¿verdad?, también llama, porque es importante que recordemos que el Facebook y el Twitter y el Instagram no es lo único que se llama redes sociales, ¿verdad? Hay una plataforma gigantesca de programas distintos y ahí están incluidos los teléfonos inteligentes y ahí está entonces incluido los WhatsApp, el Facebook, así que son un sinnúmero de plataformas que tienen las redes sociales. Hace más de una década, yo diría que prácticamente del año 2000, porque a mi mejor recuerdo, las redes sociales empezaron alrededor del 2000, 2001, el Facebook, a mi mejor entender, fue en el 2004. Así que es, como hemos dicho, uno de los medios más utilizados, uno, para comunicarnos, y dos,
para poder buscar información de lo que acontece en el país y ciertamente en el mundo entero. Pero vamos a hablar entonces de nuestra responsabilidad social ¿verdad? En las redes sociales. Como dije, ¿verdad? Las redes sociales son el medio que nosotros utilizamos. En la inmensa mayoría de las veces es el que utilizamos para comunicarnos y de igual manera para saber lo que está pasando en la sociedad. Nos comunicamos con amigos, nos comunicamos con nuestros familiares, hacemos nuevos amigos. También es una función muy importante, es que denunciamos cosas que nos afectan. Además nos dan la oportunidad, como mencionas, de saber las cosas que pasan en la sociedad. Así que lo que probablemente muchos de los que nos estén viendo, que son padres o que son abuelos, como en mi caso, se enteran de cosas de sus hijos o de sus nietos a través de las redes sociales. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, antes tú tenías que tener una libretita para poner la fecha de nacimiento de tus seres queridos, de tus amigos, y ahora si utilizas la herramienta del teléfono inteligente de forma correcta, hasta tienes para poner la fecha de nacimiento y hasta el año. Así que hasta el teléfono te determina y te dice, mira, fulano de tal cumpleaños, y si tienes la fecha te dice cumples tanto. Así que hasta ese punto ha llegado lo de las redes Y sociales. no se vaya lejos, vamos a hacer una observación más, digamos, más básica. Yo recuerdo en mis años escolares, yo me tenía que saber de memoria el teléfono de mi papá, de mi mamá, de mi tía, en caso de que hubiera alguna emergencia. Es curioso, me lo sé, porque llevan mucho tiempo con el mismo número, pero pregúnteme el número de Rafael Mejía, si yo me lo sé de memoria, el número de alguna amiga cercana, si me lo sé de memoria, ya lo que es ese teléfono inteligente y todas las aplicaciones, ¿verdad? Y todo este entorno virtual en el que nos estamos moviendo, hasta ya no hay necesidad de hacerlo. Me preguntan en algún momento, a principio cuando tenía este número, ¿cuál es tu teléfono? Y yo me quedaba pensando, es que yo no me llamo yo misma, yo no me sé mi teléfono. Entonces, son cosas que se han ido sustituyendo por esta inteligencia virtual, que es la que nos está ayudando, bueno, si nos está ayudando, ¿verdad? Supone que nos ayude a mejorar en todo lo que es la organización y la estructura, ¿verdad? Académica, sobre todo con la que estamos viviendo. De hecho, digo, los que se la inventaron no sé cuál era su propósito, ¿verdad? A veces uno tiene un propósito en papel. Ese plan que se hace en el papel es el plan más brutal, más exquisito. No hay forma de que ese plan no sea galardonado en cualquier lado. El problema es la ejecución. Así que yo no sé, todas estas personas que se han inventado redes sociales y lo del internet y demás, pero me parece que debería ser una herramienta totalmente positiva que nos ayude a echar hacia adelante como seres humanos, que ayude al gobierno, que ayude a las organizaciones sin fines de lucro, que ayude a las empresas privadas a ser más eficientes en lo que hacen. Si tú lo De hecho, usas correctamente. ahorita hacías una secuencia de años, como haciendo una comparación de cómo era que esto se manejaba y qué acceso teníamos desde el 70, 80, 90, 2000, 2010. Y cabe mencionar que para el año, te diría yo, entre el 1994 y el 1996, la transición que se dio entre el presidente Bush y el presidente Clinton, ya Clinton empieza a establecer unas pautas en términos de, por ejemplo, él es quien hace ley el proyecto IPA, ley IPA. Esto es para manejo de información no solamente en la industria de la salud, sino en otras industrias. Partiendo de esa misma línea, llega el presidente Obama y en 2009 firma lo que es la ley de reinversión americana, que es lo que conocemos como fondo ARRA, que fueron para muchas cosas, pero entre ellas la implementación de los registros electrónicos para el manejo de información de todo ciudadano en, en diversas industrias, ¿verdad? Educación, salud, y eso es ley, eso fue ley, en el que se establecieron una cantidad de fondos para esa implementación
y había pues unos proyectos de reembolso, etcétera, por ejemplo, en la parte de salud y etcétera, pero se ve la importancia que están teniendo entonces los gobernantes para que en el caso de Estados Unidos, todos sus estados y territorios hicieran la implementación de lo que era el manejo de información, la estructura de tecnología, debería decir, y de ahí surge la posición que hoy existe, que antes no había, de el secretario de Informática y Tecnología en Salud, que eso no existía. Y digo secretario porque ese es el término en el que coloquialmente lo conocemos, ¿verdad? Si yo a lo mejor uso el término exacto que le da el recurso de ley, no me van a entender muchas de las personas que nos están viendo, pero antes de que el presidente Obama firmara todo esto, salga entonces el High-Tech Act de 2009, que es el que, ¿verdad?, hace la implementación de toda esta tecnología en los procesos de mantener, recopilar y distribuir y compartir información, como les dije, en la salud, en el mismo gobierno, en educación. Esto se hace ley y entonces vemos la noción de importancia y el impacto, ¿verdad? Lo que ellos esperan en lo sucesivo es tan importante que decidieron, mira, tenemos que meterle chavo a esto para que acelere este proceso de implementación en todo lo que son nuestros sistemas de gobierno. Definitivo, inclusive si la salud, que yo creo que no hay nada más importante y con más que hay que cuidar, más allá de lo físico me refiero a la documentación que tiene ese paciente, ese médico de ese paciente, y han implementado políticas referente al uso de la tecnología, tanto así que ya tú firmas digitalmente con un lápiz digital, que tus expedientes ya no son así de gigantescos como los hay todavía algunos médicos que lo tienen, ¿verdad? No sé si es por ley Los hay. o por la transición, pero realmente tú puedes solicitar un documento y en cuestión de un minuto o menos te lo pueden, ¿verdad?, imprimir y entregártelo. Así que si esa industria de salud Un compleja excelente ejemplo. es exacto, todo lo que puede hacerse utilizando correctamente con una responsabilidad social adecuada, hacerse con la tecnología y la internet, lo que nos provee el internet con distintas tecnologías. Y eso es parte todo de las provisiones del High-Tech Act de 2009. De hecho, esas compañías que brindan ese servicio de registro médico y de almacenamiento de información médica de los pacientes deben estar certificadas por lo que es CMS, que es Centers for Medicare and Medicaid Services, en español, Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, que son los que están arriba, ¿verdad?, de la implementación de todo este proyecto, tanto en los estados como los territorios. El recurso de ley es inmenso. De hecho, en el CFR, en el Código de Regulaciones Federales, cada parte en la implementación de ese proyecto tiene su regulación, ¿verdad? Porque todo proyecto que tenga fondos federales tiene una parte en el CFR y etcétera. Pero es bien interesante cómo esto se da. O sea, lo que estamos hablando no es solamente que a nivel social nosotros tenemos que hacer unos ajustes, sino que los gobiernos, y lo vemos, ¿verdad?, en este tipo de proyectos. Yo lo sigo, pues, porque como yo lo que educo es ciencias de la salud, facturación, codificación, terminología médica, estoy muy atada a lo que es estas cosas y por eso pues quizás te pude abundar un chispito ahí en la conferencia, que es más tuya que nada, pero vi que era pertinente, ¿verdad? Era meritorio mencionar ese ejemplo de cómo vemos el que en este caso el gobierno de Estados Unidos, todos sus estados y territorios, y nosotros en Puerto Rico particularmente como territorio, tenemos que acatar unas normas particulares que van dirigidas desde el comportamiento, el manejo, el cómo recopilar, mantener, distribuir esa información en las redes sociales. Tiene, repito, tiene que contar con un cumplimiento regulatorio y claro, eso en el entorno de operaciones de una empresa, como ahorita tú mencionabas, que ¿verdad?, del entorno de la responsabilidad empresarial, pero eso también va a reflejar y tiene una trascendencia en cómo nosotros manejamos esto en nuestra vida personal respecto a las redes sociales. Gracias, De hecho, Rafael. otro ejemplo puede ser para que, ¿verdad?, los que nos están viendo y escuchando puedan asociarlo. Es tan y tan y tan y tan importante que el gobierno de los Estados Unidos utiliza cientos de millones de dólares, muchos millones de dólares, para la implementación de mucha tecnología.
obviamente quizás usted y yo no lo vemos, porque mucha de esa tecnología está enmarcada en un principio en el aspecto militar. Así que los primeros teléfonos celulares inteligentes, para no marcar para no decir nombre, lo usó Claro, la defensa de los Estados Unidos. ciertamente. Esa corporación le dieron dinero, se realizó ¿verdad? Los estudios necesarios y fue entonces que después de que lo utilizara la defensa de los Estados Unidos, entonces empezó a mercadearse a nivel ¿verdad? En general. Así que si usted no se ha convencido por lo que dijo la doctora referente a la salud, ¿verdad? De lo importante y necesario que es la tecnología y los procesos que se hacen en salud. Imagínense cuán importante es entonces si hablamos de la milicia, ¿verdad? De los procesos militares. Claro. Así de importante realmente es la tecnología y así de importante es su eficiencia siempre y cuando la utilicemos de forma, ¿verdad? Con la responsabilidad social que merece, de forma correcta. Las redes sociales, es importante que nosotros estemos bien claros en que nosotros somos responsables de lo que escribimos e inclusive de lo que compartimos. Yo, ¿verdad? Voy a hacer una anécdota. Hace 2 semanas, al principio de esta situación del COVID-19, yo empecé a recibir, de hecho lo puse en mi Facebook, porque me sorprendió tanto que recibiera a través de la plataforma de WhatsApp un forward, ¿verdad? Una persona me copió un mensaje de voz donde un amigo del amigo del que citaron para un hospital le estaba diciendo que aquí iba a haber un shutdown completo, que no iba a estar todo cerrado, en fin, un caos. Y me llegó la primera vez y me llegó de una persona muy seria y yo dije, no creo que esto llegue a tanto, pero hay que estar pendiente. Y me llegó la segunda vez de otra persona muy seria, pero cuando me llegó alrededor de 20 veces, la mayoría de esas personas muy serias, o sea, no es un relajo de chamaquito, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ajá. Sin tampoco ser despectivo en ese sentido. Yo decía, espérate, pero es que esta persona tiene que tener un dron de amigos. Y llegó al punto de que obviamente yo lo puse en mi red social de Facebook, de que yo tengo alrededor de 1.500 amigos en Facebook, la inmensa mayoría de esas personas que yo tengo en mi red social, yo las conozco físicamente, o sea que hemos interactuado Claro. ahora, ayer o hace 20 años, pero Sí, hemos sí. interactuado y que tenga tantas amistades, o sea, esto es imposible. Entonces nosotros empezamos a darle continuidad a ese mensaje, en que independientemente nosotros podamos pensar, en aquel momento que era una posibilidad y que estoy seguro que la responsabilidad social de nosotros, sin saber, ¿verdad?, que es responsabilidad social, era porque, déjame pasárselo a Rafael porque es mi pana y tiene que estar pendiente, eso está bien. Pero ahí es que vamos a nuestro sentido más importante, que es el sentido común, que es el sentido que menos común usamos, ¿verdad? Pero si tanta gente te está enviando ese mensaje, el mero hecho de tú enviarlo sin consultar, si escribirle, Naomi, todo lo que tú me estás, esto es verdad, tú conoces a esta persona. Claro. Provocamos un caos hace 2 domingos atrás. Sí. Ojo. Un caos. ¿Quién sabe? Y estamos, ¿verdad?, en el mundo especulativo. ¿Quién sabe? Esta alarmante círculo o curva campana que ha ido aumentando se deba a ese caos que se pasó hace 2 domingos atrás. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que nosotros tenemos que ser responsables más de lo que escribimos, pero también de lo que le damos compartir.
en cualquier tipo de red social. Claro, Entonces, a mí me da mucha curiosidad ver personajes en los medios, artistas, políticos, empresarios, que tienen alcance. deportivos, que tienen un alcance inmenso. Darle compartir a muchas cosas, pero interesantemente Que no en son la de fuentes descripción de su red verificables. social dice, especialmente pasa mucho en Twitter, que dice el compartir no significa que lo endoso. Ah, pues bien. Y entonces, ¿para qué lo comparte si no lo endosa? ¿Para qué lo compartes si no lo endosa? Claro está. Tú si vas a compartir algo, vamos, mi sentido común me dice que tienes que es porque crees en eso. Pero no porque veas algo ahí lo vas a presentar así porque es lo que realmente tú quieres, ¿verdad? Lo haces Que tú quieres decir es que lo que yo comparto en mis redes es representativo de lo que yo creo, lo que yo me muevo, lo que a mí me mueve, lo que a mí me interesa, porque tiene que ver mucho también con los intereses de uno. Estoy de acuerdo. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, es así. De hecho, yo tengo una amiga, está en Estados Unidos, y precisamente el otro día, bueno, hace 2 días, a mí me recuerdo, me envió eh, una información de la Organización Mundial de Salud que decía que era mentira que el mero hecho de que las partículas se quedaran y que en el aire. Eso decía que no. Y ella se molestó conmigo porque yo decía, ¿de dónde tú sacaste esto? Ahí es que me dice que de la Organización Mundial de la Salud, de hecho, en esa red social que ellos tienen, lo decía, pero entonces yo fui a la fuente primaria, que era la página de internet de la Organización Mundial de la Salud, y yo seguí leyendo y yo no encontraba ese documento. Wow. Hasta que eventualmente lo vi en estos días en un medio de prensa de los Estados Unidos. Sin embargo, hoy, ahorita, hace 4 o 5 horas, un chino dice que es todo lo contrario, que eso se queda, que la manera de tú poder evitar que eso se propague es tú abriendo las ventanas, si estás en un espacio cerrado, abrir la ventana para que esas partículas se las lleve el viento. Así que por eso para mí es bien importante, y como mencionaste, ¿verdad? Y recalcamos, que si usted le da a compartir, eh, realmente comparta algo que usted entienda desde su punto de vista personal, que eso es correcto, pero no lo haga porque se lo envió Juanito o se lo envió Juanita. Hay que ser más responsables en ese sentido. Y si queremos hablar de un ejemplo, obviamente tenemos que hablar del aparente pastor que fue el propulsor de ese mensaje que él recibió y que él, ¿verdad? Lo que menciona ahora es que lo compartió con sus feligreses y que de ahí fue que siguió saliendo por todas las redes y todo el mundo estaba hablando de eso. Y ese pastor ciertamente lo están entrevistando y pudiera estar eh, él tomando, ¿verdad? Podemos decir, violando leyes tanto estatales como federales. A ese punto es el que nosotros nos exponemos si no somos cautelosos y si no tenemos nuestra responsabilidad social bien personal bien enmarcada. Insisto, las redes sociales, el internet, es un medio importantísimo para usarlo. Como tú dijiste, Naomi, tan importante que en momentos como este se hace más importante la coyuntura en la que estamos en estos momentos, se hace tan importante que el Departamento de Educación y otras universidades y escuelas y colegios están utilizando esas plataformas que provee el Internet para poder darle clase a los estudiantes. Así también de importante es. Hablamos de gobierno, hablamos de salud y ahora estamos hablando de educación. Así de importante es
el tratar de usar correctamente nuestras redes sociales. Así que yo le puedo dar unos consejos de montones que puedan haber, pero hay algunos que para mí son bien importantes. Por ejemplo, que recordemos que todo lo que escribimos o compartimos debe tener un propósito. La vida nuestra debe tener un propósito. O sea, tú en tu vida personal, en tu vida laboral, tú tienes que tener un propósito de vida. Así que si tú tienes un propósito de vida, como lo tienes tú, Naomi, que fíjate cómo compañeros de estudio, como dije, ¿verdad? En un principio, excelente profesional, pero tú tienes un propósito de vida muy particular. Y ese propósito de vida te llevó a una organización sin fines de lucro que se llama el Club Rotario. Rotary, los Club Rotario, exactamente. Y uno puede pensar que los clubes rotarios a lo mejor lo que hacen es que cogen un dinerito y le dan alimento a las personas y todas estas cosas que hacen las organizaciones sin Otras fines de lucro. cosas filantrópicas, ¿verdad? Distintas Totalmente cosas, importante. distintas causas. Exacto. Y eso obviamente al revés, tienen que aparecer muchas más organizaciones sin fines de lucro que puedan trabajar con, ¿verdad? Con las personas vulnerables de nuestro país, que son más de lo que la gente piensa y que el propio gobierno piensa que son. Sí, hay muchas Sí, comunidades menos privilegiadas. definitivamente. Y entonces, en tu caso, ¿verdad? Para usarte de ejemplo, y lo digo con honestidad, porque así lo siento, tienes este proyecto de vida de, más allá de ser una presidenta de Club Rotario y de hacer lo que quizás otros hacen o hacer algo adicional de lo que otros hacen o cumplir solamente con lo que se estableció y fuiste más allá. Y empiezas a dar estos tipos de charlas virtuales de distintos temas, Sí, muchos temas diferentes. porque tú tienes un propósito y porque tu Sí. responsabilidad social Me te, guía a cumplir con eso. te lleva a cumplir con eso. Así que es importante que cuando usted vaya a compartir o a enviar un mensaje, más allá, no estamos hablando de que sea positivo, debería serlo, por supuesto, pero a lo que me refiero realmente es que ese mensaje tenga un propósito, que usted haya podido gastar de su vida 4 minutos y corroborar que lo que Rafael le envió a usted es algo pertinente para que pueda ayudar a otras personas. Y si es un chistecito, pues que sea un chistecito, pero para que haga reír a la gente y no para que entre en cólera o ansiedad por lo que usted está escribiendo. Así que eso ciertamente es bien importante. Hay que leer, hay que releer, hay que analizar, hay que pensar, hay que repensar antes de lo que usted vaya a publicar. A mí eso no me cabe la menor duda. Y probablemente habrá personas que estarán viendo esta charla, ¿verdad? Este conversatorio, Muchas. o sus padres se los enseñará y van a decir, pues, ¿qué le pasa a este tipo? Está loco. Pues sí, quizás un poco de loco, pero tienes que ser parte siempre de las soluciones, no parte de los problemas. Y vuelvo y repito, es un chiste, no es un chiste morboso, no es un chiste que usted entiende, su hija o su hijo o su mamá o su papá se va a indignar. Pues, si usted quiere tirarlo para adelante, pero sabe que cada acción tiene su reacción. Por lo tanto, usted es responsable de aquello que usted comparta o aquello que usted establezca o escriba en una de sus redes sociales. Como he dicho anteriormente, oye, no creas todo lo que sale en las redes sociales. No las creas. Eh, Hay mucha gente con malas intenciones. Eh, Todos sabemos, unos más, otros menos, pero sabemos que con las redes sociales hay gente que gana dinero y eso está muy bien. Así que tú tienes que tener mucho cuidado de la manera en que tú te expresas o le sigues dando compartir a cosas
que al final del día, si no fueran, no son malas, ¿verdad? O traen una situación en particular, la realidad es que le estás haciendo un favor a una persona que probablemente está ganando dinero a cuenta de un like que tú des o de un compartir que tú des. Y siempre confirmar la información lo más posible en los medios oficiales, especialmente en este aspecto que nosotros estamos. En nuestra vida diaria, ¿verdad? Cuando estamos de ordinario, pues probablemente, aunque debes estar pendiente, quizás no es tan necesario como en el momento en el que estamos. Hay una cuarentena, hay mucha ansiedad, tanta ansiedad hay que hay hasta, y esto lo digo con mucha pena y mucha preocupación, hay tanta ansiedad y tanta crisis que hasta ha habido aumento en violencia doméstica en nuestro país en estos últimos días. A ese punto. La fuente es la Policía de Puerto Rico. Así que imagínate la ansiedad que todos tenemos, que hasta problemas matrimoniales, ¿verdad? Están habiendo por el mero hecho de ahora compartir tanto tiempo y no tener la capacidad, en el buen sentido de la palabra, de hacer cosas nuevas o hacer cosas que por la naturaleza de tu trabajo o de tu diario vivir no has podido hacer por mucho tiempo. Así que a ojo con eso. Lo que usted entienda es una tontería, probablemente para mí no lo va a hacer. Claro, usted no va a saber si cuando a mí me envía ese mensaje, ¿verdad? Me va a afectar o no, eso estamos claros. Pero deténgase un segundo y piense, ¿hay alguna forma que alguien pueda incomodarse con lo que tú estás enviando? Afectarse, sí. O sea, eso ciertamente es bien importante. Pero, aunque hay muchas más, ¿tienes responsabilidad social? Sí, sí, ¿qué pasa? Oye, si no te pones a descargar contenidos extraños, eso es importante, o sea, Cosas de las que uno mismo ni está convencido. Darle share por entretenimiento, porque sí. porque no tienes nada que hacer. Y yo, aquel que entienda que no tiene nada que hacer, yo lo invito a que coja un libro y lea algo. Y si usted es bien tecnológico, pues entre a las redes sociales o ver a los periódicos nacionales, porque Muy bien. alguien dijo tal cosa, ya nosotros le estamos creyendo. Pues lea, está aburrido, lea. No tiene más que hacer, llame a su vecino, llame a su hijo, llame a su familiar, verifique sus amistades cómo están. Hay siempre algo que hacer para que esa mente no se quede pensando en cosas y maquinando cosas maquiavélicas. Usted, Goldman habla de, ¿verdad?, de la inteligencia emocional, que eso no es otra cosa que el poder usted reconocer sus emociones y a la misma vez saber que cuando sus emociones están subiendo, usted puede aguantarlos para tomar decisiones racionalmente. Ese es el truco de esto. De eso es lo que se habla de la inteligencia emocional. No es que tú tomes decisiones, porque lo he escuchado, ¿verdad? Y hasta de muchos profesionales, es que tomaste una decisión emocionalmente. La decisión o la emoción no puedes dejar que te embargue. Por lo tanto, si tú cuando sabes algo te va a afectar, tú lo bloqueas y te mueves a otro paso. Si yo siento que estoy ahogado, que necesito respirar aire puro, pues antes de yo esperar que en mi casa pase algo, que alguien haga un comentario y que esa descarga emocional se vaya en contra de mis seres queridos, pues sal, ve al balcón, respira hondo, inhala, exhala. Dimos hace unos días atrás la charla del manejo de las emociones en este tiempo, casualmente con dos de los socios del club que son profesionales de la salud mental y se dio bastante interesante. El hipervínculo está en nuestra página de Facebook, @Club Rotario Canóvanas Río Grande consecutivo.
y de hecho tiene un enlace para YouTube y pueden disfrutarlo cualquiera, ¿verdad?, que esté viendo esta conferencia y tenga interés en saber algunas recomendaciones de cómo manejar nuestras emociones. Hablaron también sobre los ataques de ansiedad, cómo prevenirlos hasta donde sea posible y cómo manejarlos en el caso de que ya sean inminentes. Y fue bastante interesante. Iba dirigida a eso que acabas de tocar en este momento, Rafael. Eso en este momento es bien importante nosotros controlar nuestras emociones y si tú entiendes que ya, ¿verdad? Como dijiste, ya esto no lo puedes aguantar, el gobierno tiene a AMSCA. Y yo sé, y lo voy a decir, ¿verdad? En arroz de bichuela, todos pensamos que AMSCA es para loco o para drogadictos. Y eso no es correcto. Tiene eso y discutimos también en esa conferencia las líneas de emergencia. Está AMSCA, está Paz, hay varias. Y de hecho los que tienen plan médico privado pueden llamar al número que aparece en la parte de atrás de su tarjeta de servicio al cliente y ellos le van a dirigir hacia el área. Todos los planes médicos lo tienen. El área de los servicios de salud mental y ellos le van a redirigir su llamada y ahí pues entonces comenzarían un paso de identificar, sobre todo porque hay personas que ya tienen unas patologías identificadas, o sea, ya tienen unos diagnósticos, pero hay otros que no, y entonces hay una diferencia entre lo que es una persona que tiene ya una patología emocional o psiquiátrica identificada, diagnosticada y tratada, a una persona que está viviendo un momento de crisis temporero, pasajero, provocado quizá por el estrés que nos está, ¿verdad?, dando la situación que estamos viviendo en este momento. Son dos cosas independientes, pero que se vuelven concomitantes cuando vemos el resultado. Si va a resultar en un ataque de pánico, pues nada, es pues comunicarse con los profesionales de la salud, que son los que nos van a dirigir hacia ese bienestar que vamos a estar necesitando. Exacto. Si si quieres saber si tienes responsabilidad social, piensa en que lo que tú escribas o lo que tú puedas darle compartir no mancillas las reputaciones de nadie. Y ojo, las redes sociales también sirven para denunciar cosas. Eso no cabe la menor duda. Eh, pero hazlo de la forma profesional. Si la Autoridad de Energía Eléctrica o Acueducto o DACO o cualquier agencia de gobierno o cualquier agencia privada te falló, tú entiendes que hicieron un proceso incorrecto, no hay problema en que lo expreses. El problema es cuando empiezas a mancillar la reputación de una organización o mancillar la reputación de cualquier individuo por el mero hecho de que hubo una decisión que para ti no te gustó. A lo mejor tienes razón, está mal, pero vamos, da la oportunidad que las cosas fluyan como deben ir y no entrarle, ¿verdad?, en este tiroteo verbal o en este caso escrito de las cosas que pasan a diario. No manipules la información, eso lo hemos dicho varias veces. Y si vas a usar ciertamente las redes sociales, utilízalas para llevar mensajes positivos o alertar, ¿verdad?, de situaciones que tú entiendas son importantes que la gente usa. Y yo, ¿verdad?, para ir resumiendo y llegando a la parte final, yo creo que las redes sociales es un gran instrumento en todos los aspectos, pero si los usas a lo loco, es un arma de doble filo para todo, para ti y para el que lo escucha, o para el que te ve, o para el que te lee. Es una herramienta importante que puede ser tan efectiva como el propósito tuyo de utilizarlo. Y es importante de igual manera que esos mensajes tienen que ser de una forma, ¿verdad?, ética y ciertamente con responsabilidad social. Y cuando hablo de esto también, me refiero a, ¿verdad?, cuando escribimos. Cuando nosotros escribimos, tanto en las redes, en todos lados, pero especialmente en las redes sociales, dictamos lo que somos. Así que me parece que utilizar las redes sociales de una forma positiva, con todo lo que esa palabra carga, ¿verdad?, de positivismo y de las situaciones que tenemos en el diario vivir, es importante que lo hagamos de forma correcta, que escribamos correctamente y que cuando vayamos a hacer algún tipo de reclamo, lo pensemos dos veces
para evitar situaciones como las que pasaron en los supermercados estos pasados domingos. Utilicemos correctamente las redes sociales, utilicemos correctamente el Internet y sobre todo estemos pendientes al uso de estos tipos de, ¿verdad?, de herramientas tecnológicas con nuestros hijos. Es importante también, ¿verdad?, que estemos pendientes a nuestros hijos, esos hijos que están en su propio ecosistema, que probablemente mamá y papá no los dejan salir de la casa por la situación y no los comprenden. Aprovecha la oportunidad y hablarles claro a tus hijos, siempre pensando que tu capacidad es mayor que la de ellos. Por lo tanto, tienes que llevar la información dependiendo, ¿verdad? O consono a la edad de tu hijo. Eso es importante. Dale tareas a tus hijos. Refuerza las cosas positivas. Déjalo que se exprese. Pero no le des la oportunidad de reforzar algo que está mal. Si tu hijo está llorando, déjalo que llore, pero abrázalo. Para mí eso es importante. En esta cuarentena que llevamos y que nos quedan unos cuantos días más adicionales, velemos por nuestra salud mental. Y si todos nosotros o algunos de los que nos están escuchando y viendo entienden que no pueden controlar esas emociones, no pueden controlar esa ansiedad, utilice los medios correspondientes y, como bien dijo la doctora, use su tarjeta, ¿verdad?, de plan médico, vírela, ahí hay un número, llámele. Hay Llame varios, a, sí, sí. llame el teléfono que provee el gobierno, llame a su médico de cabecera, pero no seamos alarmistas, siempre realistas, pero nunca, nunca, nunca alarmistas. Sé parte de un buen país y no seas parte del problema. Gracias, Rafael, por toda tu colaboración. Estoy más que complacida por lo que hemos discutido en el día de hoy. Entiendo que es material muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo. De la misma forma, seguimos identificando temas, ¿verdad? Mediante el estudio muy particular que hacemos en las redes, hacemos estudios de necesidades basados en los comentarios que nos presentan las personas, tanto en la página del club como personalmente, que se me van acercando o que van viendo los videos en YouTube, ¿verdad? La serie de videos y nos van proponiendo temas y necesidades. Te agradezco que hayas aceptado mi invitación, sé que no va a ser la última tampoco. Luego el hipervínculo va a estar grabado, se le va a hacer llegar mediante la página del Club Rotario Canóvanas Río Grande, asimismo Club Rotario Canóvanas Río Grande, y ahí vamos a poder todos acceder a este taller, a esta charla, a este conversatorio de manera grabada y lo podamos disfrutar en lo sucesivo. Que tengan una excelente semana todos, nos encontramos a su orden. Gracias, Rafael, nuevamente por haber estado aquí conmigo y pues será hasta la próxima. Un abrazo.